Era una noche oscura y silenciosa. El viento susurraba entre los árboles y la luna, alta en el cielo, iluminaba tenuemente los campos de la enorme propiedad. Gonzalo, un hombre de porte firme y rostro serio, se encontraba en su oficina revisando documentos que no podían esperar hasta el amanecer. Como un hombre de negocios exitoso, sus noches solían estar llenas de números y decisiones estratégicas, pero esta vez algo lo distrajo. Un sonido peculiar rompió la calma. Al principio fue casi imperceptible, como un leve sollozo que el viento cargaba consigo, pero entonces el ruido se hizo más claro. Un llanto. Era el llanto de un bebé. Frunciendo el ceño, Gonzalo dejó sus papeles a un lado. El sonido provenía del establo ubicado al fondo de la propiedad. No había razón para que alguien estuviera allí a esas horas, y menos con un bebé. La curiosidad, mezclada con una ligera preocupación, lo llevó a tomar su linterna y su chaqueta antes de salir al frío nocturno. Caminó con pasos firmes pero cuidadosos, su linterna iluminando el camino. El aire era helado y se sentía pesado, como si la noche guardara un secreto que estaba a punto de ser descubierto. Al llegar al establo, el llanto se hizo más claro, pero ahora era acompañado por el débil sollozo de una voz joven. Gonzalo sintió como una extraña inquietud se apoderaba de él. Empujó suavemente la puerta del establo que rechinó al abrirse. La luz de la linterna recorrió el interior. Montones de paja, herramientas dispersas y los caballos que parecían tan inquietos como él. Entonces la vio. En un rincón, acurrucada entre la paja, estaba una niña pequeña. No tendría más de 9 años. Su cabello estaba desordenado, su rostro sucio y sus ojos hinchados de tanto llorar. En sus brazos sostenía a un bebé envuelto en una manta vieja que lloraba desconsolado. La mirada de Gonzalo se cruzó con la de la niña y algo en su interior se estremeció. Había miedo en sus ojos, pero también una determinación que no esperaba encontrar en alguien tan joven. Ella lo miró fijamente, como si estuviera decidiendo si podía confiar en él. ¿Qué haces aquí?, preguntó Gonzalo con una voz firme, pero intentando no asustarla. La niña apretó al bebé contra su pecho, como si temiera que se lo arrebataran. Las lágrimas comenzaron a correr nuevamente por su rostro mientras murmuraba algo inaudible. Gonzalo se acercó lentamente, arrodillándose para estar a su altura. No quiero hacerte daño, solo quiero saber qué pasó. ¿Por qué estás aquí?, dijo, suavizando su tono. La niña tragó saliva, sus labios temblaban. Se inclinó hacia él como si le fuera a confiar el mayor de los secretos. Entonces, con un susurro casi inaudible, le dijo algo que hizo que el corazón de Gonzalo se detuviera por un instante. No era simplemente una niña perdida. No era solo una bebé llorando en medio de la noche. Las palabras que salieron de su boca tenían el poder de cambiarlo todo. En ese instante, Gonzalo supo que su vida, tan controlada y estructurada, jamás volvería a ser la misma. Gonzalo permaneció inmóvil, procesando las palabras de la niña. La intensidad en su mirada lo sacó de su ensimismamiento. Ella no dejó de aferrarse al bebé, como si fuera su única conexión con el mundo, como si soltarlo significara perderlo todo. Los segundos se alargaron en un silencio pesado, roto solo por el llanto del pequeño que resonaba entre las paredes del establo. «Ven conmigo», dijo Gonzalo finalmente, con una mezcla de autoridad y ternura en su voz. No esperó a que ella respondiera, pero extendió su mano con paciencia, sabiendo que el menor movimiento en falso podría asustarla aún más. La niña titubeó. Sus ojos se posaron en la mano de Gonzalo, dudando entre confiar en ese extraño o seguir escondida en la paja, donde al menos sabía lo que la rodeaba. Finalmente, sus dedos pequeños se cerraron alrededor de la mano del hombre y con un esfuerzo evidente se levantó, sosteniendo al bebé con firmeza. Caminaban en silencio hacia la mansión. Gonzalo iluminaba el camino con la linterna, pero no podía evitar mirar de reojo a la pequeña figura que lo seguía. Había algo profundamente triste en su postura, en la manera en que sus hombros caían como si cargaran un peso mucho mayor del que debería soportar. El bebé, aunque inquieto, se acurrucaba contra el pecho de la niña, como si encontrara consuelo en su calor. Al llegar a la entrada de la casa, Gonzalo abrió la puerta y dejó que la luz cálida del interior los envolviera. El contraste entre el frío de la noche y el calor del hogar era tan fuerte que la niña parpadeó varias veces, como si no estuviera acostumbrada a algo tan acogedor. Gonzalo señaló un sillón cerca de la chimenea. «Siéntate. Vamos a resolver esto juntos». Ella obedeció en silencio, sentándose con cuidado como si temiera romper algo. Acomodó al bebé en su regazo y lo cubrió con la manta.
tratando de calmarlo con movimientos torpes, pero llenos de amor. Gonzalo observó cada detalle con atención antes de sentarse frente a ella, con la expresión seria de quien estaba decidido a encontrar respuestas. Quiero que me cuentes todo. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí con este bebé? ¿De dónde vienes? Preguntó con un tono que mezclaba curiosidad y preocupación. La niña apretó los labios, mirando al fuego como si intentara encontrar las palabras correctas entre las llamas danzantes. Pasaron unos segundos antes de que se decidiera a hablar. Mi nombre es Vega, dijo finalmente, con un hilo de voz. Su mirada seguía fija en el bebé mientras sus dedos acariciaban suavemente su cabeza. Él se llama Gabriel. Es lo único que tengo ahora. Gonzalo inclinó la cabeza esperando que continuara, pero la niña parecía estar atrapada en sus propios pensamientos, luchando contra algo que aún no podía poner en palabras. Tomó aire profundamente y miró a Gonzalo por primera vez desde que entraron en la casa. Perdí a mi mamá y a alguien más, alguien que me ayudó. Ya no tengo a dónde ir. Todos creen que soy la culpable, pero no lo soy. No lo soy, exclamó, su voz rompiéndose al final mientras las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. Gonzalo sintió que algo dentro de él se retorcía. No era solo la historia de Vega lo que lo conmovía, era la verdad en sus ojos, una verdad que parecía gritar por ayuda. Supo en ese instante que, aunque no entendiera todos los detalles, no podía dejarla sola. Su vida ya había cambiado y estaba claro que no había marcha atrás. Vega continuó sollozando. Sus pequeños hombros temblaban mientras apretaba a Gabriel contra su pecho. Gonzalo la observaba con una mezcla de compasión y determinación. Sabía que no bastaba con ofrecerle palabras de consuelo, necesitaba entender lo que había pasado, lo que la había llevado hasta esa noche, hasta su establo. Con un suspiro, Gonzalo se inclinó hacia adelante, acercándose lo suficiente para que ella pudiera sentir que estaba dispuesto a escuchar, pero sin invadir su espacio. Vega, dijo suavemente, nadie está aquí para juzgarte, estoy aquí para ayudarte, pero necesito saber qué sucedió. Quiero entender. La niña levantó la mirada con los ojos llenos de lágrimas. Había algo en su expresión que hablaba de un dolor profundo, el tipo de herida que no se cura fácilmente. Acarició la cabeza de Gabriel, quien parecía calmarse al sentir su contacto, y respiró hondo antes de hablar. Mi mamá, comenzó con la voz quebrada. Ella era todo para mí. Vivíamos juntas en una casa pequeña, pero era suficiente. Siempre estaba conmigo. Era mi mamá y mi mejor amiga. Hizo una pausa, como si las palabras le costaran más esfuerzo del que esperaba. Gonzalo se mantuvo en silencio, dándole el tiempo que necesitaba. A veces discutíamos, mucho, continuó Vega, bajando la mirada al bebé en su regazo. Ella decía que yo debía ser más ordenada, más obediente. Y yo solo quería jugar. Le decía que no quería ser como los adultos, que quería ser una niña, pero siempre hacíamos las paces, siempre acabábamos riendo. Un leve temblor cruzó su voz y las lágrimas volvieron a caer. Gonzalo asintió lentamente, comprendiendo que lo que Vega estaba compartiendo era solo el principio. Hasta esa mañana, susurró ella, su voz casi inaudible, yo quería despertarla. Teníamos planes de ir al parque. Había elegido mi vestido favorito, pero no despertó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Gonzalo sintió un nudo formarse en su garganta, pero no se movió, permitiéndole continuar. Intenté todo. La sacudí, le hablé, le pedí que se levantara, pero no lo hizo. No lo hizo. Vega cerró los ojos con fuerza, como si el recuerdo la golpeara con demasiada intensidad. Gabriel se movió inquieto en sus brazos, pero ella lo sostuvo con más firmeza, como buscando consuelo en su presencia. Gonzalo entrelazó las manos, su rostro serio pero lleno de empatía. ¿Qué pasó después?, preguntó en un tono bajo que invitaba a la niña a seguir. Los vecinos vinieron, dijo Vega, apretando los dientes mientras hablaba. Dijeron cosas horribles, que discutíamos, que era mi culpa. Yo nunca lastimaría a mi mamá, exhaló su voz cargada de desesperación, pero no me creyeron. Ninguno me creyó. Y después todo cambió. Se quedó en silencio, su respiración temblorosa mientras intentaba contener el torrente de emociones. Gonzalo extendió una mano, dejando que descansara suavemente sobre el brazo de Vega. Tú no hiciste nada malo, afirmó con firmeza. No tienes la culpa de lo que sucedió. A veces las personas dicen cosas crueles porque no saben cómo enfrentar la verdad. Pero aquí conmigo estás a salvo. Nadie va a hacerte daño. Vega lo miró fijamente, como si buscara señales de que sus palabras eran sinceras. Y en ese momento algo en su interior comenzó a ceder.
Por primera vez sintió que tal vez no tendría que enfrentar el mundo completamente sola. Vega respiró profundamente, intentando calmarse después de abrir su corazón. Acarició a Gabriel, que ahora parecía más tranquilo, como si también percibiera el leve alivio en el aire. Gonzalo la observó con atención, sus pensamientos girando rápidamente. Cada palabra de Vega confirmaba que ella había pasado por algo más allá de lo que una niña debería soportar. ¿Y Gabriel? Preguntó Gonzalo con suavidad, sus ojos fijos en el pequeño que descansaba en el regazo de la niña. ¿Cómo llegó contigo? Vega parpadeó, como si la pregunta la devolviera a otro momento difícil. Apretó los labios antes de responder, su voz un susurro. Después de que mamá dudó un segundo, como si la palabra fuera demasiado dolorosa para pronunciarla, ya no tenía a dónde ir. Nadie me quería cerca. Los vecinos solo cuchicheaban, decían que yo había sido mala. Entonces Alba apareció. El nombre hizo que Gonzalo frunciera el ceño ligeramente, pero no la interrumpió. Alba era buena conmigo, continuó Vega, su tono se suavizó al recordar. Me encontró llorando y me llevó a su casa. Me dio comida, ropa limpia y me dijo que estaría bien, que podía quedarme con ella. ¿Y Gabriel? Gabriel es su bebé. Un silencio cargado llenó el espacio mientras Gonzalo procesaba las palabras. Vega desvió la mirada, como si no quisiera recordar lo que vendría después. Pero no todos en su casa estaban contentos conmigo, añadió, su voz se volvió más baja y temblorosa. Jorge, su esposo, él, él no quería que yo estuviera allí, decía que solo traía problemas, que no era bienvenida. Alba me protegía, me decía que él no entendía, pero se interrumpió, sus manos temblando mientras sostenía a Gabriel. Gonzalo sintió un peso en su pecho. Había algo oscuro en la historia que Vega aún no había dicho, algo que él necesitaba saber. ¿Qué pasó con Alba? Preguntó finalmente con cautela. Vega apretó a Gabriel contra su pecho, como si él fuera su única fuente de consuelo. Bajó la mirada, incapaz de enfrentarlo directamente. Ella, ella está muerta. Las palabras salieron en un susurro que apenas rompió el silencio. Jorge la mató, lo sé. Lo vi, él estaba ahí y después, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro nuevamente, pero esta vez no había llanto, solo un silencio doloroso. Gonzalo se inclinó hacia adelante, su rostro ahora sombrío. ¿Y tú? Dijo en un tono firme pero no severo. ¿Cómo saliste de allí con Gabriel? Tuve que correr, respondió Vega, con la voz entrecortada. Jorge, él no quería que me quedara. Me amenazó, dijo que si no me iba, yo no podía dejar a Gabriel. Alba me dijo que lo cuidara, así que lo tomé y corrí. No sé cómo llegué aquí, solo seguí caminando y terminé en el establo. El peso de la historia cayó sobre Gonzalo como una tormenta. No era solo la tragedia de lo que Vega había vivido, sino también la valentía que había demostrado al proteger a Gabriel a toda costa. En sus ojos no vio a una niña rota, sino a alguien que había soportado lo inimaginable y seguía de pie. Gonzalo se levantó lentamente con la mirada fija en la niña y el bebé. Escúchame, Vega, dijo con firmeza, pero con una calidez que buscaba reconfortarla. No voy a permitir que nadie más te haga daño. Tú y Gabriel están a salvo aquí conmigo, y si ese hombre intenta algo me encargaré de que nunca más pueda lastimar a nadie. Vega lo miró, su rostro aún marcado por el miedo y la incertidumbre, pero en sus palabras encontró algo que había perdido hacía mucho tiempo: esperanza. Por primera vez sintió que quizás, solo quizás, su lucha no la enfrentaría sola. Gonzalo se levantó del sillón y caminó hacia la chimenea, contemplando las llamas que danzaban con suavidad. El ambiente era cálido, pero el peso de la historia de Vega lo envolvía con un frío profundo. Sabía que no podía ignorar lo que acababa de escuchar. Había promesas que hacer, y más importante, un plan que trazar. Primero necesitamos asegurarnos de que ambos estén bien, dijo Gonzalo, girándose hacia Vega. Sus palabras eran medidas, pero cargadas de intención. No pueden seguir así, cargando con este peso. Tienen que comer, descansar y pensar en el siguiente paso. Vega asintió con la cabeza, aunque seguía abrazando a Gabriel con fuerza. El bebé comenzaba a calmarse, aunque su respiración aún era errática, como si la tensión del ambiente lo alcanzara incluso en su inocencia. ¿Tienes hambre?, preguntó Gonzalo, suavizando su tono. Vega dudó, como si admitirlo fuera un signo de debilidad. Sin embargo, la respuesta fue evidente cuando su estómago gruñó suavemente. Gonzalo sonrió con comprensión y caminó hacia la cocina. El sonido de platos y utensilios llenando el silencio le dio a Vega un extraño consuelo. Mientras Gonzalo preparaba algo sencillo, ella observó el entorno.
La mansión era diferente a cualquier lugar donde hubiera estado antes. Cálida, ordenada, y sin embargo había algo melancólico en ella. Es como si también cargara con historias que preferiría no contar. Minutos después, Gonzalo regresó con un plato humeante de sopa y un pedazo de pan. Lo colocó sobre la mesa frente a Vega, quien miró la comida con ojos llenos de gratitud. Come despacio, dijo Gonzalo mientras tomaba asiento frente a ella. Hay más si lo necesitas. Vega tomó el pan con manos temblorosas y dio un pequeño bocado. Aunque intentaba comer con calma, era evidente que tenía hambre. Gonzalo la observaba con discreción, tratando de imaginar lo que había pasado antes de que llegara a su vida. ¿Y tú? Preguntó Vega de repente, rompiendo el silencio. Su voz era baja, pero la curiosidad en sus ojos era evidente. ¿Por qué vives aquí? ¿Solo? La pregunta tomó a Gonzalo por sorpresa, pero no le molestó. Ladeó la cabeza ligeramente como si considerara qué responder. Es una larga historia, dijo con un suspiro. Pero digamos que también sé lo que es ser juzgado por cosas que no hice. Perdí a mi madre cuando era niño, y mucha gente creyó que era mi culpa. Vega dejó el pan a un lado, sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Ellos también te culparon? Preguntó, con un tono que mezclaba sorpresa y empatía. Gonzalo asintió lentamente, sus ojos oscuros reflejando recuerdos que preferiría olvidar. Sí, durante mucho tiempo, pero aprendí a seguir adelante. Ahora estoy aquí, y puedo ayudarte a ti, porque sé cómo se siente estar en tu lugar. Se inclinó hacia ella con la mirada fija en sus ojos. Y créeme, no voy a dejar que pases por lo que yo pasé. Las palabras de Gonzalo parecieron tocar algo profundo en Vega. Por un momento, el miedo que había cargado desde que huyó de Jorge pareció disiparse. Gonzalo no era solo alguien dispuesto a ayudar. Él entendía. Había estado allí. Gabriel emitió un suave quejido interrumpiendo el momento. Vega lo meció suavemente, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. Él es lo único que me queda ahora, dijo en voz baja, mirando al bebé con ternura. No sé qué haría sin él. Gonzalo se inclinó hacia atrás en su silla, observando a ambos con una mezcla de tristeza y determinación. Entonces nos aseguraremos de que no lo pierdas. Aquí, tú y Gabriel tendrán un lugar seguro. Pero primero necesitamos enfrentarnos al pasado, y para eso tendremos que ser fuertes, juntos. El día siguiente amaneció con un aire tenso pero lleno de propósito. Gonzalo se despertó temprano, su mente todavía repasando las palabras de Vega. Sabía que no podían quedarse en el silencio de la mansión indefinidamente. Había decisiones que tomar y verdades que enfrentar. Pero antes de eso, la seguridad de Vega y Gabriel era lo más importante. En la cocina, Gonzalo preparó un desayuno sencillo mientras Vega y Gabriel aún dormían en la pequeña habitación que les había asignado la noche anterior. El sonido del bebé lloriqueando lo alertó de que ya estaban despiertos. Caminó hacia la puerta y llamó suavemente. ¿Están bien?, preguntó, asomando la cabeza. Vega, con el cabello enredado y los ojos aún pesados por el cansancio, asintió débilmente mientras intentaba calmar a Gabriel, que se removía inquieto en sus brazos. Buenos días, dijo Gonzalo con una leve sonrisa. Les preparé algo para comer. Vengan cuando estén listos. Vega sintió otra vez, agradecida por la calma en su voz. Minutos después se unieron a él en la mesa, donde Gonzalo había dispuesto tostadas, huevos y un poco de leche. Era una escena doméstica sencilla, pero para Vega significaba mucho más. Después de días de hambre, miedo y desamparo, tener un desayuno en un lugar seguro se sentía casi irreal. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Vega, rompiendo el silencio mientras tomaba un sorbo de leche. Gonzalo apoyó los codos en la mesa y entrelazó las manos, mirando a la niña con seriedad. Primero, debemos asegurarnos de que Jorge no pueda encontrarlos. No sé si sabe que están aquí, pero no podemos correr riesgos. Ah, hizo una pausa, midiendo sus palabras. Luego hablaremos con la policía. Necesitamos que sepan lo que pasó con Alba. Vega apretó los labios, bajando la mirada hacia Gabriel, que jugueteaba con un trozo de pan en su regazo. Su silencio fue suficiente para que Gonzalo entendiera lo que estaba pensando. Sé que es difícil confiar en alguien después de todo lo que te hicieron pasar, añadió él, suavizando el tono. Pero esta vez no estarás sola. Estaré contigo en cada paso del camino. ¿Y si no me creen?, preguntó Vega finalmente, su voz apenas un susurro. Les haremos creer, respondió Gonzalo con firmeza. Tengo recursos que no tenía cuando era niño. Ellos van a escuchar, porque esta vez no permitiré que ignoren la verdad.
El peso de sus palabras pareció aliviar un poco la tensión en los hombros de Vega. Aunque el miedo seguía presente, la certeza en la voz de Gonzalo le dio algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Después del desayuno, Gonzalo se dirigió al estudio, donde hizo un par de llamadas importantes. Contactó a un abogado de confianza y a un investigador privado. Si Jorge había dejado algún rastro, Gonzalo quería asegurarse de encontrarlo antes de que pudiera hacer más daño. Mientras tanto, Vega permaneció en la sala con Gabriel, tratando de distraerse con los juguetes que Gonzalo había encontrado para el bebé. Aunque intentaba mostrarse tranquila, la niña seguía mirando de vez en cuando hacia la puerta, como si esperara que Jorge apareciera en cualquier momento. Cuando Gonzalo regresó, se sentó frente a ella y le entregó una hoja con algunos números de contacto. Estos son mis aliados. Si alguna vez necesitas ayuda y yo no estoy cerca, llámalos. Estarán aquí en minutos. Su tono era serio, pero su mirada transmitía consuelo. Vega tomó la hoja con cuidado, guardándola en el bolsillo de su vestido. A pesar del miedo que aún sentía, comenzó a creer que tal vez, esta vez, tenía una oportunidad real de salir adelante. El sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo con tonos cálidos de naranja y rosa. Gonzalo había pasado gran parte del día organizando los próximos pasos con sus contactos. Vega, por su parte, permaneció en la sala, jugando con Gabriel y tratando de evitar que su mente regresara a los momentos oscuros que había vivido. Cuando Gonzalo apareció en la sala, llevaba una expresión seria pero serena. Se sentó frente a Vega, apoyando los codos en las rodillas y entrelazando los dedos. Mañana iremos a la comisaría, dijo con calma. Hablaremos con la policía sobre lo que pasó con Alba. Les diremos la verdad, toda la verdad. Vega levantó la mirada, sus ojos llenos de miedo y dudas. ¿Y si no nos creen?, preguntó en voz baja. Gonzalo tomó un respiro profundo, buscando las palabras adecuadas. Tienen que hacerlo, respondió con firmeza. Esta vez no vamos a estar solos. El abogado que contacté estará con nosotros. Y si hay algo que he aprendido es que cuando tienes la verdad y los recursos para respaldarla, es más difícil que te ignoren. Aunque sus palabras eran reconfortantes, el miedo seguía presente en los ojos de Vega. Gonzalo lo notó y suavizó su tono. Escucha, sé que esto da miedo, pero no podemos dejar que Jorge siga saliéndose con la suya. Alba merece justicia, y tú mereces vivir sin este peso. Se inclinó un poco más, buscando la mirada de Vega. Confía en mí, estoy aquí para protegerte. Vega asintió lentamente, aunque su mente aún estaba llena de dudas. Gonzalo no insistió más. Sabía que la confianza se construye con el tiempo, y lo importante ahora era que ella supiera que no estaba sola. La noche transcurrió con tranquilidad. Gonzalo se aseguró de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas antes de subir a descansar. Vega, sin embargo, se quedó un rato más en la sala, meciendo a Gabriel en sus brazos mientras intentaba procesar lo que vendría al día siguiente. La idea de enfrentarse nuevamente a las autoridades la aterraba, pero las palabras de Gonzalo resonaban en su mente. Esta vez no estaba sola. Finalmente, subió a su habitación y se acomodó en la pequeña cama que Gonzalo le había preparado. Gabriel dormía profundamente en una cuna improvisada a su lado. Vega miró al techo por un momento, dejando que el silencio de la noche calmara su mente. Cerró los ojos, tratando de convencerse de que, tal vez, esta vez las cosas serían diferentes. A la mañana siguiente, el aire parecía más frío, como si reflejara la tensión que ambos sentían. Gonzalo despertó temprano y preparó un desayuno rápido. No había mucho espacio para palabras, el peso de lo que iban a hacer hablaba por sí solo. Vega, aunque callada, seguía cada instrucción de Gonzalo con precisión. Cuando estuvieron listos, Gonzalo tomó a Gabriel en brazos y le dio una pequeña sonrisa a Vega. ¿Estás lista?, preguntó. Ella asintió, aunque su estómago se sentía revuelto. Mientras salían de la casa, Vega no pudo evitar mirar hacia atrás, como si el hogar que habían compartido por unos días fuera lo único que la mantenía a salvo. El trayecto hacia la comisaría fue silencioso. Gonzalo conducía con expresión seria, pero de vez en cuando echaba un vistazo al espejo retrovisor, asegurándose de que Vega estuviera bien. Ella, por su parte, mantenía la mirada fija en Gabriel, como si el simple acto de sostenerlo le diera la fuerza que necesitaba. Al llegar a la comisaría, Gonzalo estacionó y apagó el motor. Se giró hacia Vega y le puso una mano en el hombro. Recuerda, no tienes que enfrentar esto sola. Estoy contigo. Vega sintió, inspirando profundamente.
Con Gabriel en brazos y Gonzalo a su lado, abrió la puerta del auto y dio el primer paso hacia lo que esperaba que fuera el comienzo de una nueva oportunidad para la verdad. Gonzalo empujó con decisión la pesada puerta de vidrio de la comisaría y el sonido de las bisagras resonó en el ambiente. Vega lo seguía de cerca, con Gabriel en brazos. Su corazón latía rápidamente mientras sus ojos recorrían el lugar. Escritorios desordenados, policías escribiendo reportes y el murmullo constante de radios hacían que el espacio pareciera intimidante. Sin embargo, la presencia de Gonzalo le daba una extraña sensación de seguridad. Un oficial se acercó a ellos, un hombre de mediana edad con el rostro cansado pero una expresión profesional. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarlos?», preguntó, mirándolos con curiosidad. Gonzalo enderezó los hombros y habló con firmeza. «Estamos aquí para denunciar un asesinato. Mi hermana, Alba, fue asesinada por un hombre llamado Jorge. Este bebé es su hijo, y esta niña, Vega, fue testigo de lo que sucedió». El oficial levantó una ceja, claramente intrigado. Miró a Vega, que bajó la mirada instintivamente, y luego a Gabriel, que descansaba tranquilo en sus brazos. «Entendido. Por favor, síganme», dijo, guiándolos hacia una pequeña sala de entrevistas al fondo de la comisaría. La sala era simple, con una mesa rectangular y sillas metálicas que chirriaban al moverse. Gonzalo tomó asiento frente al oficial mientras Vega permanecía cerca de él, abrazando a Gabriel. El oficial sacó un cuaderno y un bolígrafo antes de sentarse. «Necesito que me cuenten exactamente lo que sucedió», dijo, mirando a Gonzalo primero. Gonzalo asintió y comenzó a hablar. Su voz era tranquila, pero cada palabra estaba cargada de intención. «Hace unos días, Vega llegó a mi casa con Gabriel. Estaban huyendo de Jorge, el hombre que vivía con mi hermana. Según lo que Vega me contó, Jorge amenazaba constantemente a Alba y la noche de su muerte él fue el único presente. Cuando Vega encontró a mi hermana, ella ya no estaba con vida». El oficial tomó nota en silencio, asintiendo de vez en cuando. Luego dirigió su atención a Vega. «¿Puedes confirmar esto, niña?», preguntó, con un tono más suave. Vega levantó la mirada con timidez, pero asintió. Inspiró profundamente antes de hablar. Yo escuché a Gabriel llorar. Fui al cuarto de Alba y ella estaba en el suelo, muerta. Jorge estaba durmiendo en el sofá como si nada hubiera pasado. Sé que fue él siempre la trataba mal. Su voz temblaba, pero había una claridad en sus palabras que hizo que el oficial la escuchara con atención. Cuando terminó de hablar, el oficial guardó silencio por un momento, evaluando la situación. «¿Tienen pruebas de que Jorge fue el responsable?», preguntó finalmente. Gonzalo sacudió la cabeza, pero su mirada era firme. «No tengo pruebas físicas aún, pero esta niña está diciendo la verdad, y quiero que investiguen. No se puede ignorar lo que ella presenció». El oficial suspiró y cerró su cuaderno. «Entiendo la gravedad de lo que están diciendo. Tomaremos su declaración formal y enviaremos a un equipo para investigar la escena del crimen. Sin embargo, si Jorge es peligroso, necesitamos ubicarlo antes de que pueda hacer más daño». «¿Tienen idea de dónde podría estar?», Gonzalo negó con la cabeza. «Eso es lo que necesito de ustedes. Encontrar a ese hombre antes de que lastime a alguien más». El oficial asintió con gravedad. «Haremos todo lo posible, pero mientras tanto sugiero que se mantengan en un lugar seguro. Jorge no querrá que ustedes hablen, especialmente si sabe que lo están denunciando». Gonzalo miró a Vega y Gabriel y luego de nuevo al oficial. «Estamos tomando precauciones, pero no descansaré hasta que este hombre pague por lo que hizo». El oficial asintió nuevamente y se puso de pie. «Por favor, esperen aquí mientras preparo el informe. Necesitamos un par de firmas antes de que puedan irse». Cuando el oficial salió de la sala, Gonzalo se giró hacia Vega, quien parecía más tranquila pero aún algo nerviosa. «Lo estás haciendo muy bien», le dijo, con una sonrisa tranquilizadora. «Esto es solo el primer paso. Vamos a lograrlo». Vega asintió en silencio, aferrándose a Gabriel mientras intentaba convencerse de que, por primera vez en mucho tiempo, la verdad estaba de su lado. Mientras Gonzalo y Vega esperaban en la sala de entrevistas, el ambiente parecía cargado de tensión, a pesar del silencio. Vega mantenía a Gabriel en sus brazos, meciéndolo suavemente para calmarlo, mientras Gonzalo miraba fijamente la puerta por donde el oficial había salido, como si esperara que algo sucediera en cualquier momento. El sonido de pasos acercándose hizo que ambos levantaran la mirada. La puerta se abrió y el oficial regresó con una carpeta en la mano. Detrás de él, otro hombre con traje y corbata entró en la sala.
Su porte era profesional y sus ojos escrutaron rápidamente a Gonzalo y a Vega antes de sentarse frente a ellos. Soy el detective Ramírez, se presentó con una voz grave pero educada. Me han informado de la situación y quiero asegurarles que vamos a tomar este caso en serio, pero necesito algunos detalles adicionales para avanzar. ¿Pueden responder algunas preguntas? Gonzalo asintió de inmediato. Por supuesto, lo que sea necesario. El detective sacó una grabadora de bolsillo, la encendió y la colocó sobre la mesa. Voy a grabar esta conversación para el informe oficial. Quiero empezar contigo, dijo mirando a Vega. Sé que esto puede ser difícil, pero es importante que nos cuentes todo lo que recuerdes de esa noche. Tómate tu tiempo. Vega apretó un poco más a Gabriel como si buscara fuerza en el bebé. Miró a Gonzalo, quien le dio un asentimiento tranquilizador, y luego volvió su atención al detective. Yo estaba en mi cuarto cuando escuché a Gabriel llorar. Comenzó con la voz temblorosa pero clara. Pensé que Alba necesitaba ayuda, así que fui al cuarto. Pero cuando entré, ella estaba en el suelo, sin moverse. Se detuvo y sus ojos se llenaron de lágrimas. Gonzalo puso una mano en su hombro, animándola a continuar. Jorge estaba en el sofá. Parecía estar dormido, pero no sé cómo podía dormir con Gabriel llorando tan fuerte. Traté de despertar a Alba, la llamé muchas veces, pero no respondió. El detective asintió lentamente, tomando notas mientras hablaba. ¿Recuerdas haber visto algo más? ¿Algo fuera de lo normal en la habitación o en Jorge? Vega pensó por un momento antes de negar con la cabeza. No, solo. Él estaba allí como si no le importara nada. El detective apagó la grabadora y suspiró. Gracias, Vega. Sé que esto no es fácil, pero lo estás haciendo muy bien. Ahora, Gonzalo, necesito saber si hay algo que puedas agregar, algo que nos ayude a localizar a Jorge. Gonzalo frunció el ceño, reflexionando. No tengo una dirección exacta, pero solía trabajar en un taller mecánico cerca del barrio donde vivía Alba. Podrían preguntar allí. Además, Jorge siempre hablaba de un lugar fuera de la ciudad, cerca de un lago. No sé si tiene conexión con este caso, pero tal vez sea un lugar donde pueda esconderse. El detective tomó nota rápidamente, asintiendo con la cabeza. Eso es útil. Enviaremos un equipo al taller y verificaremos lo del lago. Mientras tanto, es importante que ustedes se mantengan seguros. Jorge es un hombre impredecible, y si sabe que están colaborando con nosotros, podría intentar algo. No nos vamos a esconder, dijo Gonzalo con firmeza, pero haré lo necesario para protegerlos. El detective lo miró con seriedad, como si evaluara su determinación. Lo entiendo, pero la seguridad de ustedes es prioridad. Vamos a asignar un oficial para que los vigile durante los próximos días. También les recomiendo no volver a su casa habitual por ahora. Gonzalo asintió, agradeciendo el consejo. El detective se levantó, extendiendo la mano para estrecharla con Gonzalo. Gracias por confiar en nosotros. Vamos a hacer todo lo posible por encontrar a Jorge y hacer justicia para Alba. Mientras salían de la comisaría, Gonzalo sintió que había dado un paso crucial, pero no podía ignorar la sensación de que aún quedaba un largo camino por recorrer. Aferrando la mano de Vega, le prometió en voz baja: No te preocupes, esto no termina aquí. Gonzalo y Vega salieron de la comisaría bajo un cielo gris que anunciaba una inminente tormenta. Caminaban en silencio, ambos sumidos en pensamientos profundos. Gabriel dormía en los brazos de Vega. Su respiración suave era el único sonido que rompía el pesado ambiente. A pesar de la sensación de avance que trajo la conversación con el detective, la incertidumbre seguía pesando sobre ellos. Al llegar al auto, Gonzalo ayudó a Vega a acomodarse en el asiento trasero junto a Gabriel, asegurándose de que el bebé estuviera bien cubierto con una manta. Encendió el motor y tomó un momento para respirar profundamente antes de salir del estacionamiento. Durante el trayecto, sus manos apretaban el volante con fuerza, como si intentara controlar no solo el vehículo, sino también la maraña de emociones que lo invadían. ¿Crees que lo encontrarán?, preguntó Vega, rompiendo finalmente el silencio. Gonzalo miró por el espejo retrovisor, notando la preocupación en los ojos de la niña. Inspiró hondo antes de responder. Lo harán, Vega. No voy a dejar que este hombre se salga con la suya, pero necesitamos ser pacientes. A veces la justicia tarda, pero llega. Ella asintió, aunque sus pequeños dedos jugaban nerviosamente con la manta de Gabriel. El sonido de la lluvia golpeando el parabrisas comenzó a llenar el espacio, marcando un ritmo que parecía reflejar sus pensamientos.
Después de unos minutos de conducir por las calles mojadas, Gonzalo giró hacia un camino más apartado. Había decidido llevar a Vega y Gabriel a un lugar más seguro, una casa que poseía en las afueras de la ciudad, lejos de las miradas indiscretas y del alcance de Jorge. Aunque no había planeado usar esa propiedad en mucho tiempo, ahora era la mejor opción. La casa apareció entre los árboles, una construcción modesta pero acogedora, rodeada por un pequeño jardín que, aunque descuidado, aún mantenía un aire de tranquilidad. Gonzalo estacionó frente a la entrada y salió rápidamente para abrir la puerta delantera. Volvió al auto para ayudar a Vega y a Gabriel a entrar. Este será nuestro refugio por ahora, dijo cerrando la puerta detrás de ellos. Es un lugar tranquilo y nadie sabe que estamos aquí. Vega miró a su alrededor, examinando el espacio. Aunque sencillo, la calidez de la chimenea y los muebles de madera lograron darle una sensación de calma que no había experimentado en días. Está bien, respondió en voz baja, acariciando la frente de Gabriel que seguía dormido. Gonzalo comenzó a desempacar rápidamente las pocas cosas que habían traído con ellos, acomodando las pertenencias en el espacio. Preparó una habitación para Vega y Gabriel, asegurándose de que tuvieran todo lo necesario. Al notar el cansancio en los ojos de la niña, la animó a descansar. Vega, ha sido un día largo. ¿Por qué no intentas dormir un poco? Yo estaré aquí vigilando. Ella dudó, pero al final accedió. Colocó a Gabriel en la cuna improvisada que Gonzalo había preparado y se acostó en la cama cercana, sus párpados pesados por el cansancio. Gonzalo apagó las luces de la sala y se sentó junto a la ventana, observando la lluvia que seguía cayendo sin tregua. Su mente trabajaba sin descanso, buscando maneras de asegurar que Jorge no pudiera acercarse a ellos. Mientras escuchaba el suave crujir de la madera en la chimenea, murmuró para sí mismo: «No dejaré que te vuelva a lastimar, Vega. Esta vez, él no ganará». La tormenta afuera continuaba, pero en el interior, la casa se convirtió en un refugio donde el miedo poco a poco comenzaba a disiparse. Gonzalo sabía que el verdadero desafío aún estaba por llegar, pero también que no estaba solo en esta lucha. La noche avanzaba lentamente mientras Gonzalo permanecía junto a la ventana, vigilante. La lluvia había amainado, dejando tras de sí un manto de humedad que parecía envolverlo todo. A pesar de la quietud del entorno, Gonzalo no podía relajarse. Su mente seguía trabajando incansablemente, repasando cada detalle de lo que había sucedido y lo que aún podía suceder. La imagen de Jorge seguía presente en su mente, como una sombra que no lograba disiparse. Un suave llanto rompió el silencio. Era Gabriel, despertando inquieto en su cuna. Gonzalo se levantó rápidamente y fue hacia el cuarto donde estaban los niños. Vega dormía profundamente, su respiración tranquila, pero Gabriel se removía, inquieto bajo la manta. Gonzalo lo levantó con cuidado, acunándolo en sus brazos mientras caminaba por la habitación. «Tranquilo, pequeño, todo está bien», murmuró, meciendo al bebé con movimientos suaves. Gabriel poco a poco dejó de llorar, pero sus ojos seguían abiertos, observando a Gonzalo con una expresión que, a pesar de su corta edad, parecía reflejar una extraña mezcla de curiosidad y confianza. Gonzalo se sentó en una silla junto a la ventana, dejando que el aire fresco de la noche entrara por una rendija mientras continuaba acunando al bebé. «Eres fuerte, Gabriel, igual que tu madre lo fue. Alba habría estado tan orgullosa de ti, ¿sabes?», dijo en voz baja, como si el bebé pudiera entenderlo. Mientras hablaba, un pensamiento comenzó a tomar forma en su mente. Necesitaba algo más que un lugar seguro para ellos. Necesitaba un plan, una forma de asegurarse de que Jorge no solo fuera capturado, sino que también enfrentara las consecuencias de todo lo que había hecho. Gonzalo sabía que no podía confiar únicamente en la policía. Jorge era astuto y había demostrado que estaba dispuesto a todo para salirse con la suya. Por la mañana, Gonzalo tomó una decisión. Necesitaba ponerse en contacto con un viejo amigo suyo, alguien en quien sabía que podía confiar, un investigador privado llamado Marcos. Habían trabajado juntos en el pasado, y Gonzalo sabía que Marcos tenía los recursos y la habilidad para encontrar a Jorge donde quiera que estuviera escondido. Después de asegurarse de que Vega y Gabriel estuvieran cómodos, tomó su teléfono y marcó el número de Marcos. La llamada fue breve pero contundente. «Marcos, necesito tu ayuda. Es urgente. No puedo explicarlo todo ahora, pero necesito que encuentres a alguien. Su nombre es Jorge y es peligroso. Estoy dispuesto a pagar lo que sea necesario». La respuesta de Marcos fue inmediata.
Dame un día, Gonzalo. Enviaré a mi equipo a investigar. Mándame cualquier información que tengas sobre él. Gonzalo terminó la llamada y sintió una ligera sensación de alivio. Aunque sabía que esto era solo el comienzo, al menos estaba tomando medidas concretas. No podía permitirse más errores. Cada minuto que Jorge permanecía libre era un minuto en el que podían estar en peligro. Cuando volvió a la sala, encontró a Vega despierta, sentada en el sofá con Gabriel en brazos. Lo miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Hablabas con alguien?, preguntó. Sí, respondió Gonzalo, sentándose junto a ella. Le pedí ayuda a un amigo. Vamos a encontrarlo, Vega. Prometo que esta vez no escapará. Ella asintió, apretando a Gabriel contra su pecho, y por primera vez en días una chispa de esperanza apareció en sus ojos. Gonzalo sabía que la promesa que acababa de hacerle debía cumplirse a cualquier costo. La mañana siguiente llegó con un cielo despejado, como si la tormenta de la noche anterior se hubiera llevado consigo parte del peso que los había envuelto. Gonzalo despertó temprano, su mente ya enfocada en los próximos pasos. Se levantó sin hacer ruido y fue hacia la cocina, donde comenzó a preparar un desayuno sencillo. Mientras batía unos huevos, el sonido de pasos suaves lo hizo girar. Era Vega, cargando a Gabriel, quien parecía estar de mejor humor, jugueteando con las pequeñas manos. «Buenos días», dijo Vega con una voz todavía cargada de sueño. «Buenos días», respondió Gonzalo con una sonrisa mientras servía el café. «Ven, siéntate. Necesitamos fuerzas para hoy». Vega se acomodó en la mesa, colocando a Gabriel en su regazo. Gonzalo observó cómo trataba al bebé con tanta delicadeza, como si temiera que el mundo pudiera dañarlo aún más. El silencio entre ellos era cómodo, pero Gonzalo sabía que no podía evadir la conversación por mucho tiempo. «Hablé con un amigo anoche, alguien que puede ayudarnos», dijo Gonzalo mientras servía la comida. «Es un investigador privado. Su equipo comenzará a buscar a Jorge hoy mismo». Vega lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio. «¿Crees que lo encontrarán?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Estoy seguro de que lo harán. Marcos es muy bueno en lo que hace. Solo necesitamos ser pacientes y mantenernos seguros aquí mientras tanto». El desayuno transcurrió en silencio después de eso, pero la atmósfera se sentía un poco más ligera. Tras comer, Gonzalo se dedicó a revisar la propiedad. Aunque era un lugar tranquilo, quería asegurarse de que todo estuviera en orden, cerrando bien las puertas y ventanas. Mientras tanto, Vega se quedó en la sala jugando con Gabriel. Los sonidos suaves de sus risas llenaron el espacio, un recordatorio de que, a pesar de todo, aún quedaban momentos de paz. Alrededor del mediodía, el teléfono de Gonzalo vibró. Era un mensaje de Marcos. «He comenzado la búsqueda. Tenemos algunas pistas sobre dónde podría estar. Te mantendré informado». Gonzalo sintió una mezcla de alivio y tensión. Las cosas parecían moverse, pero sabía que aún faltaba un largo camino por recorrer. Por la tarde, Gonzalo decidió sacar a Vega y a Gabriel al jardín trasero. Era un espacio amplio rodeado de árboles que proporcionaban sombra y privacidad. Preparó una manta en el césped y llevó algunos juguetes para Gabriel. A medida que el sol bañaba el jardín con su calidez, Gonzalo observó cómo Vega intentaba distraerse jugando con el bebé. «Es un buen lugar, ¿no?», dijo Gonzalo, sentándose junto a ella. «Sí, se siente, seguro», respondió Vega, aunque su tono tenía una nota de incertidumbre. «Lo es, y haré todo lo que pueda para mantenerlo así». La tarde transcurrió tranquilamente. Por un momento parecía que el peligro estaba muy lejos, como si la tranquilidad del lugar pudiera protegerlos de todo. Gonzalo aprovechó esos minutos para reflexionar. Sabía que este era solo un respiro antes de que la tormenta volviera, pero también sabía que, por breve que fuera, era necesario para recargar fuerzas. Al entrar a la casa nuevamente, con Gabriel dormido en brazos y Vega caminando a su lado, Gonzalo sintió que, aunque la lucha no había terminado, estaban dando pasos en la dirección correcta. La promesa que le había hecho a Vega y a Gabriel seguía firme en su corazón, y no descansaría hasta que estuvieran completamente a salvo. La calma que envolvía la casa duró poco. Esa misma noche, mientras Gonzalo revisaba algunos documentos en la sala, su teléfono vibró con una llamada. Era Marcos. La expresión de Gonzalo cambió inmediatamente. Su semblante se tensó mientras atendía. «Dime que tienes algo», dijo Gonzalo con urgencia, su voz baja para no despertar a Vega ni a Gabriel, que dormían en las habitaciones. «Lo encontramos», respondió Marcos al otro lado de la línea, su tono serio pero firme.
Jorge está escondido en un pequeño motel a las afueras de la ciudad. Parece que no ha salido mucho, probablemente para evitar levantar sospechas, pero tenemos confirmación de que está ahí. Gonzalo sintió que la sangre le corría más rápido. Finalmente tenían una ubicación, una oportunidad de poner fin a esa amenaza. ¿La policía ya lo sabe?, preguntó. Sí, ya les informé. Están organizando un operativo para atraparlo, pero Gonzalo... Marcos hizo una pausa y su voz se volvió más cautelosa. Jorge no es alguien que se entregue fácilmente. Los oficiales saben que puede ponerse violento. Quiero que te prepares para lo peor. Gracias, Marcos. Manténme informado, respondió Gonzalo antes de colgar. Se quedó sentado en el sofá por unos momentos, mirando el teléfono en su mano. Su mente estaba llena de posibilidades, de peligros y de esperanzas de que finalmente esto pudiera terminar. Decidió no despertar a Vega, al menos no hasta que tuviera más información. Sabía que la niña ya había pasado suficiente estrés y que, por ahora, lo mejor era que descansara. Sin embargo, el sueño no fue una opción para Gonzalo esa noche. Pasó las horas siguientes observando por las ventanas, asegurándose de que la casa permaneciera segura. Cada sombra que se movía bajo la luz de la luna lo hacía ponerse en alerta, pero no había señales de peligro inmediato. Al amanecer, recibió otro mensaje de Marcos. La operación está en marcha, te avisaré cuando termine. Gonzalo exhaló con fuerza, como si estuviera conteniendo la respiración desde la noche anterior. Cuando Vega se levantó, lo encontró preparando café en la cocina. Su rostro parecía cansado, pero decidido. ¿Estás bien?, preguntó ella, notando el aire de preocupación en Gonzalo. Sí, estoy bien, respondió tratando de sonreír para tranquilizarla. Hay algo que quiero decirte, pero primero vamos a desayunar. Necesitas energía. Mientras comían, Gonzalo explicó la situación con cuidado. Le contó que Jorge había sido localizado y que la policía estaba actuando en ese momento para capturarlo. Vega lo escuchó con atención, sus ojos reflejando una mezcla de alivio y miedo. ¿Crees que lo atraparán?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Lo harán. Y cuando eso pase, todo será diferente, Vega. Estaremos a salvo. La niña asintió lentamente, aunque su inquietud era evidente. Después del desayuno, Gonzalo intentó distraerla ayudándola a organizar algunas cosas en la casa y jugando con Gabriel en el jardín. Sin embargo, ambos sabían que estaban esperando una noticia que cambiaría todo. Finalmente, cerca del mediodía, el teléfono de Gonzalo sonó. Marcos estaba en la línea de nuevo. Gonzalo, lo atraparon, dijo, su voz cargada de determinación. Jorge fue detenido. Hubo resistencia, pero los oficiales lograron controlarlo. Está bajo custodia ahora. Gonzalo cerró los ojos por un momento, dejando que el peso de esas palabras se asentara. Habían logrado lo que parecía imposible. Finalmente estaban un paso más cerca de la seguridad que tanto necesitaban. Se giró hacia Vega, que lo miraba expectante. Lo atraparon, Vega. Jorge ya no puede hacernos daño. La niña dejó escapar un suspiro entrecortado y por primera vez en mucho tiempo una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Aunque el camino hacia la tranquilidad total aún no estaba claro, aquel momento marcaba un giro importante. Gonzalo sabía que ahora podían comenzar a construir la vida que Alba siempre quiso para ellos. La noticia de la captura de Jorge trajo un alivio inmediato a la casa, pero también una oleada de emociones intensas para Gonzalo y Vega. Mientras Gabriel dormía en su cuna, Gonzalo y Vega se sentaron juntos en el sofá. La niña mantenía sus manos entrelazadas, aún procesando la información. Gonzalo la observó con atención, notando que, aunque sonreía, sus ojos estaban empañados. ¿Cómo te sientes?, preguntó él suavemente, rompiendo el silencio. Vega tomó un momento antes de responder. Su voz salió baja, cargada de sinceridad. Me siento aliviada, pero también triste. Alba siempre quiso protegernos, y ahora que él ya no puede hacernos daño, desearía que ella estuviera aquí para verlo. Gonzalo asintió, comprendiendo profundamente ese sentimiento. Había algo agridulce en aquella victoria, una sensación de justicia alcanzada demasiado tarde para la persona que más la merecía. Lo entiendo, Vega, dijo él, apoyando una mano en su hombro. Pero quiero que recuerdes algo. Alba vivirá en todo lo que hagamos. Su bondad, su amor, todo eso está en ti, en Gabriel, y ahora también en mí. Ella nos dio la fuerza para seguir adelante. Vega lo miró, sus ojos brillando con lágrimas que no tardaron en rodar por su rostro. Gonzalo la abrazó con ternura, dándole un espacio seguro para liberar lo que llevaba dentro.
No habló más, permitiéndole llorar en silencio mientras el peso de los últimos días comenzaba a disiparse. Cuando Vega finalmente se calmó, Gonzalo tomó una decisión. Necesitaban cerrar este capítulo de una forma significativa, algo que les permitiera seguir adelante con claridad. Vamos a visitar la tumba de Alba, dijo. Creo que es hora de que le demos las gracias por todo lo que hizo por nosotros y le prometamos que seguiremos adelante. Vega sintió sin dudar. La idea de ir al cementerio la llenaba de tristeza, pero también de la esperanza de encontrar algo de paz. Prepararon un ramo de flores blancas, las favoritas de Alba, y se dirigieron hacia el lugar. El cementerio estaba tranquilo, con solo el susurro del viento entre los árboles rompiendo el silencio. Gonzalo y Vega caminaron lentamente hasta la tumba de Alba, que ahora estaba decorada con algunas flores dejadas por los vecinos que habían conocido su bondad. Gonzalo se agachó primero, colocando el ramo con cuidado. Alba, dijo en voz baja, lo logramos. Jorge ya no podrá lastimarnos y prometo que cuidaré de Vega y Gabriel como tú lo habrías hecho. Gracias por darme la oportunidad de conocerlos. Me diste una familia cuando no sabía que la necesitaba. Vega, con Gabriel en brazos, se arrodilló junto a Gonzalo. Sus pequeñas manos acariciaron la lápida con delicadeza, como si con ese gesto pudiera conectar con su protectora. Te extraño, Alba, susurró, pero prometo que cuidaré de Gabriel como tú me cuidaste a mí. Nunca olvidaré todo lo que hiciste por nosotros. Ambos se quedaron allí por un rato, dejando que la calma del lugar los envolviera. No dijeron mucho más, pero en sus corazones sintieron que aquel momento era un paso crucial hacia la sanación. Al regresar a casa, Gonzalo notó algo distinto en Vega. Aunque la tristeza aún la acompañaba, también había un brillo de fortaleza en su mirada, una señal de que estaba lista para lo que viniera. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el futuro estaba lleno de posibilidades, y aunque el camino no sería fácil, sabían que lo enfrentarían juntos, como una familia. El regreso a casa desde el cementerio fue silencioso, pero cargado de un nuevo aire de resolución. Gonzalo manejaba con la mirada fija en la carretera, mientras Vega, sentada en el asiento trasero con Gabriel dormido en sus brazos, observaba el paisaje pasar lentamente por la ventana. Había algo en esa quietud que parecía anunciar el comienzo de una etapa diferente, una etapa donde por primera vez podían mirar hacia adelante sin el peso del miedo constante. Al llegar, Gonzalo estacionó el auto frente a la casa y se giró hacia Vega con una leve sonrisa. ¿Estás lista para lo que viene?, preguntó con un tono que mezclaba ternura y desafío. Vega asintió. Su respuesta no necesitaba palabras, pero la determinación en sus ojos era clara. Durante los días siguientes, Gonzalo comenzó a trabajar en reorganizar sus vidas. Una de sus prioridades fue contactar a un abogado para asegurarse de que todas las cuestiones legales relacionadas con Jorge y el caso de Alba estuvieran resueltas. Quería que no quedara ninguna duda sobre la inocencia de Vega y al mismo tiempo proteger a Gabriel como su tutor oficial. Cada día traía un avance y con cada paso que daba, Gonzalo se aseguraba de incluir a Vega en el proceso. Una tarde, mientras revisaban documentos en el comedor, Gonzalo levantó la vista hacia Vega, que estaba concentrada dibujando en un cuaderno. Vega, he estado pensando en algo, dijo, apoyando los codos en la mesa. Ahora que todo está más claro, creo que deberíamos considerar mudarnos. Este lugar tiene muchos recuerdos, pero también demasiados ecos del pasado. Vega lo miró con curiosidad, dejando el lápiz a un lado. ¿Mudarnos? ¿A dónde? A un lugar más tranquilo, donde podamos empezar de nuevo de verdad. Algo lejos de todo lo que hemos vivido aquí. Podríamos buscar una casa cerca de buenos colegios para ti y un entorno seguro para Gabriel. La idea de mudarse parecía emocionante y aterradora al mismo tiempo para Vega. Había encontrado consuelo en la rutina que habían establecido, pero entendía lo que Gonzalo decía. Si tú crees que es lo mejor, entonces confío en ti, respondió con una sonrisa leve. Gonzalo asintió satisfecho. Sabía que el cambio no sería fácil, pero estaba decidido a darle a Vega y Gabriel un entorno donde pudieran florecer sin sombras que los persiguieran. Mientras tanto, la vida continuaba. Gonzalo comenzó a pasar más tiempo enseñándole a Vega cosas prácticas, desde cómo manejar un presupuesto hasta cómo cocinar platos sencillos. Lo hacía con paciencia, como un padre dedicado, y Vega absorbía cada lección con interés. Por las noches, después de que Gabriel se quedaba dormido, solían sentarse juntos en el sofá y hablar sobre sus sueños y esperanzas para el futuro.
Gonzalo la animaba constantemente, asegurándole que podía lograr lo que se propusiera. No importa lo que hayas pasado antes, Vega, le dijo una noche. Lo importante es hacia dónde vas, y yo estaré aquí para ayudarte a llegar. Aquellas palabras resonaban profundamente en Vega. Con cada día que pasaba, sentía que estaba construyendo algo nuevo, algo fuerte. Gabriel también comenzaba a mostrar signos de estabilidad, riendo con más frecuencia y desarrollando una conexión aún más fuerte con ambos. Aunque el camino todavía estaba en construcción, cada paso que daban juntos era una prueba de que estaban avanzando, de que la vida podía transformarse con amor, esfuerzo y la voluntad de no rendirse. Con el plan de mudarse en marcha, Gonzalo dedicó las semanas siguientes a buscar el lugar perfecto para empezar de nuevo. Revisaba propiedades durante el día y al llegar a casa compartía las opciones con Vega. Aunque todavía era una niña, él valoraba su opinión, consciente de que esta sería tanto su nueva casa como la de Gabriel. Mira esta, Vega, dijo una tarde mientras le mostraba fotografías en su computadora. Tiene un jardín grande y está cerca de una escuela con muy buenas referencias. ¿Qué opinas? Vega se inclinó sobre la pantalla con Gabriel gateando a su lado. Observó detenidamente las imágenes y sonrió. Parece muy bonita. Me gusta que tenga árboles. Gabriel podría jugar allí cuando sea más grande. Gonzalo asintió, satisfecho. Aunque aún tenía otras propiedades en mente, esa parecía prometer justo lo que necesitaban, un espacio tranquilo y seguro donde podrían comenzar a sanar y construir una nueva vida. Finalmente, después de semanas de búsqueda, encontraron el lugar perfecto. Era una casa modesta pero acogedora, rodeada de un amplio jardín y situada en un vecindario tranquilo. Desde el momento en que Gonzalo y Vega pusieron un pie allí, supieron que habían encontrado su nuevo hogar. El día de la mudanza fue emocionante. Gonzalo había contratado una pequeña empresa de mudanzas para ayudar con el transporte, y mientras descargaban las cajas, Vega correteaba por la casa, explorando cada rincón. Gabriel, en los brazos de Gonzalo, miraba todo con curiosidad, como si también estuviera tratando de adaptarse a su nuevo entorno. Esta será tu habitación, Vega, dijo Gonzalo, abriendo la puerta de un cuarto con paredes pintadas en un tono cálido. Vega entró, sus ojos brillando de emoción. Aunque todavía estaba vacío, podía imaginarlo lleno de sus cosas, un espacio que finalmente podría llamar suyo. Es perfecto, dijo, con una sonrisa que hizo que Gonzalo se sintiera aún más seguro de su decisión. Durante los días siguientes, la casa comenzó a llenarse de vida. Gonzalo y Vega trabajaron juntos para desempacar y organizar todo, convirtiendo la casa en un hogar. Gabriel, mientras tanto, disfrutaba del espacio abierto del jardín, gateando entre la hierba mientras Vega y Gonzalo lo cuidaban de cerca. Una tarde, mientras terminaban de instalar las últimas cortinas, Vega se detuvo para mirar por la ventana hacia el jardín. Gabriel estaba sentado en una manta, jugando con un pequeño juguete, y Gonzalo estaba junto a él, señalando algo en el cielo. Es como si todo estuviera bien ahora, dijo Vega en voz baja, más para sí misma que para Gonzalo, quien se giró al escucharla. Porque lo está, Vega, respondió él acercándose. No será perfecto todos los días, pero estamos juntos, y eso es lo que importa. La tranquilidad del nuevo hogar les permitió establecer una rutina más estable. Gonzalo inscribió a Vega en una escuela cercana, y aunque al principio estaba nerviosa, pronto encontró amigos y se destacó en clases de arte y escritura. Gabriel también floreció, creciendo sano y feliz bajo el cuidado atento de ambos. Cada día que pasaba, Gonzalo veía cómo el brillo en los ojos de Vega regresaba poco a poco. Su risa era más frecuente y su energía, que antes parecía contenida por el miedo, ahora llenaba la casa. Para él, aquello era la mayor recompensa. Mientras contemplaba a Vega y Gabriel riendo juntos en el jardín una tarde, Gonzalo supo que, aunque el camino había sido difícil, habían encontrado lo que buscaban, un lugar donde podían ser una verdadera familia, unidos por la esperanza y el amor que Alba siempre había deseado para ellos. Con la rutina asentada y el hogar cobrando vida, los días en la nueva casa se llenaron de pequeños momentos que reforzaban los lazos entre ellos. Gonzalo, aunque ocupado con asuntos legales y administrativos para garantizar la seguridad de Vega y Gabriel, se aseguraba de que las tardes estuvieran dedicadas exclusivamente a la familia. Una tarde en particular, mientras el sol comenzaba a descender, Gonzalo decidió plantar un árbol en el jardín. Llamó a Vega y juntos eligieron un lugar perfecto,
cerca de una esquina donde crecería sin obstáculos. Este árbol será nuestro símbolo de nuevos comienzos, dijo Gonzalo, entregándole a Vega una pequeña pala mientras él cargaba el joven arbolito en sus manos. Vega sonrió, emocionada por la idea. Mientras trabajaban para cavar el hoyo, Gabriel, sentado en una manta cercana, los observaba, moviendo sus pequeñas manos con entusiasmo. Es como si este árbol creciera con nosotros, ¿verdad?, preguntó Vega, limpiándose el sudor de la frente mientras Gonzalo asentía. Exacto, lo cuidaremos, lo regaremos y algún día dará sombra y frutos, como la vida que estamos construyendo aquí. La simple actividad de plantar el árbol se convirtió en un momento especial, uno que Vega recordaría como un gesto lleno de significado. Después de cubrir las raíces con tierra, los tres, incluido Gabriel en brazos de Gonzalo, se reunieron alrededor del árbol, prometiendo cuidarlo como un recordatorio de su unión y fortaleza. Con el paso del tiempo, Gonzalo también se dedicó a enseñar a Vega y Gabriel valores importantes. Durante las cenas familiares aprovechaba la oportunidad para conversar sobre temas que consideraba esenciales: la importancia de la honestidad, el respeto hacia los demás y el coraje para enfrentar los desafíos. Siempre habrá gente que no entienda tu camino, dijo una noche mientras cortaba un trozo de pan para Gabriel, pero lo importante es que tú entiendas quién eres y lo que representas. Nunca olvides eso, Vega. Vega asintió, escuchando atentamente. Esas palabras comenzaban a calar profundamente en su mente, dándole confianza para seguir adelante. Un día, Gonzalo recibió una carta del abogado. Era la confirmación de que el caso de Vega se había resuelto oficialmente. Los documentos médicos y las pruebas demostraban su inocencia, borrando cualquier duda que pudiera quedar. Gonzalo leyó la carta en voz alta, mientras Vega lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. Significa que ya nadie puede señalarte ni cuestionarte, le explicó Gonzalo, sosteniéndole las manos. Lo has logrado, Vega. Ahora eres libre. Las lágrimas que caían por su rostro eran de alivio y alegría. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar con tranquilidad, sin cargar con un peso que nunca había sido suyo. Para celebrar, Gonzalo preparó una pequeña cena especial en casa. Decoraron la mesa con flores que habían recogido juntos del jardín y comieron riendo y recordando los buenos momentos que habían tenido desde que se mudaron. ¿Sabes qué?, dijo Vega, levantando su vaso de jugo. Creo que mamá y Alba estarían orgullosas de nosotros. Gonzalo asintió, emocionado, y chocó su vaso con el de ella. Estoy seguro de que lo están. Todo lo que hacemos, lo hacemos con ellas en nuestro corazón. La noche terminó con Gabriel dormido en brazos de Vega y Gonzalo observando cómo la luz de la lámpara iluminaba sus rostros. La calma que había deseado para ellos finalmente era una realidad, y mientras los miraba supo que estaban en el lugar correcto. Con el peso de las acusaciones finalmente liberado, la vida en el hogar de Gonzalo comenzó a transformarse en una rutina llena de pequeños triunfos y momentos significativos. Cada día traía consigo nuevas experiencias para Vega y Gabriel, quienes florecían en el ambiente de seguridad y amor que Gonzalo se esforzaba por mantener. Una mañana soleada, mientras el aroma de pan recién horneado llenaba la cocina, Gonzalo llamó a Vega. Ella entró rápidamente, con las mejillas sonrojadas por haber estado jugando con Gabriel en el jardín. «Tengo una sorpresa para ti», dijo Gonzalo, sacando un sobre de su bolsillo. Vega lo tomó con curiosidad y al abrirlo sus ojos se iluminaron. Era una invitación a una exposición de arte infantil que se realizaría en la escuela local. «¡Es para mí!», exclamó con emoción, leyendo rápidamente los detalles. Su maestra había seleccionado uno de sus dibujos para ser exhibido. Gonzalo sonrió, orgulloso. «Claro que es para ti. Estoy seguro de que tu trabajo es el mejor de todos». El día de la exposición fue especial para Vega. Vestida con su mejor ropa, caminó junto a Gonzalo y Gabriel hasta la escuela. La galería estaba decorada con dibujos y pinturas de niños de diferentes edades, pero cuando llegaron al rincón donde estaba el suyo, Vega no pudo contener una sonrisa. Su dibujo representaba un árbol grande y frondoso, con tres figuras debajo: una niña, un hombre y un bebé, todos tomados de la mano. «Es nuestro árbol», dijo Gonzalo, conmovido al reconocer la escena, «y esas somos nosotros». «Quería que todos vieran lo importante que es para mí», respondió Vega, mirando el dibujo con orgullo. La maestra de Vega se acercó, felicitándola por su trabajo. «Tiene mucho talento y una gran sensibilidad», comentó a Gonzalo, quien asintió agradecido.
Mientras regresaban a casa esa tarde, Gonzalo no pudo evitar reflexionar sobre lo lejos que habían llegado. Recordó los días oscuros cuando todo parecía perdido, y ahora, viendo a Vega caminar con confianza y a Gabriel reír en sus brazos, sintió que todo había valido la pena. Más tarde, al caer la noche, Gonzalo decidió compartir un momento especial con Vega. La llevó al jardín, donde el árbol que habían plantado juntos comenzaba a mostrar sus primeras hojas verdes. «Mira esto, Vega», dijo, señalando las ramas nuevas. «Es como tú, creciendo, fortaleciéndose cada día». Vega se acercó, tocando suavemente una de las hojas. «Y también como Gabriel», dijo mirando al bebé que dormía en su cuna cercana. «Sí», afirmó Gonzalo, «y como todos nosotros. Este árbol es una promesa de lo que podemos lograr cuando nos apoyamos mutuamente». Se quedaron allí en silencio por un momento, disfrutando del suave viento de la noche y del sonido de los grillos en el fondo. Gonzalo colocó una mano en el hombro de Vega. «Siempre recuerda, no importa lo que venga, mientras estemos juntos podremos superarlo». Vega asintió, sus ojos brillando con determinación. En ese momento supo que el dolor del pasado ya no definía quién era y que el futuro estaba lleno de posibilidades. Con el árbol del jardín como un símbolo de su nueva vida, los días continuaron llenos de momentos sencillos pero significativos. Gonzalo, siempre atento a las necesidades de Vega y Gabriel, buscaba formas de fortalecer su vínculo y darles las herramientas para enfrentar el mundo con confianza. Una tarde, mientras Vega ayudaba a recoger las hojas secas del jardín, Gonzalo se acercó con un cuaderno y un lápiz en las manos. Su expresión era seria, pero había una chispa de entusiasmo en sus ojos. «Quiero que escribas algo aquí, Vega», dijo extendiéndole el cuaderno. Ella lo tomó confundida. «¿Qué tipo de cosas?» «Lo que quieras. Pueden ser tus pensamientos, tus sueños o algo que te inspire. Esto será como un diario, pero también un recordatorio de todo lo que has superado y de lo lejos que puedes llegar». Vega lo miró con una mezcla de curiosidad y emoción. Se sentó en el banco del jardín y, mientras Gabriel jugaba en su pequeña manta, comenzó a escribir. Las primeras palabras que trazó fueron tímidas, pero pronto el lápiz se deslizó con más fluidez, llenando las páginas con dibujos, frases y pequeños relatos que capturaban sus emociones y reflexiones. Esa noche, durante la cena, Gonzalo le pidió que compartiera algo de lo que había escrito. Vega, nerviosa al principio, leyó en voz alta una breve descripción de su dibujo del árbol en el jardín. «El árbol crece con el sol, el agua y el cuidado. Nosotros somos como ese árbol. Cuanto más nos cuidamos, más fuertes nos hacemos», terminó, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Gonzalo aplaudió, sonriendo con orgullo. «Eso es hermoso, Vega. Tienes un talento especial para expresar tus ideas. Nunca dejes de escribir». Gabriel, aunque demasiado pequeño para entender las palabras, imitó los aplausos de Gonzalo, provocando risas entre ellos. En los días siguientes, Vega se sumergió aún más en su cuaderno. Sus escritos y dibujos se convirtieron en una forma de liberar sus emociones y de explorar su creatividad. Cada página que llenaba era un testimonio de su crecimiento, una muestra de que estaba dejando atrás el peso del pasado. Gonzalo, por su parte, observaba con satisfacción cómo Vega se transformaba. Ella ya no era la niña insegura que llegó a su casa, sino alguien con determinación y sueños. En una ocasión, mientras revisaba unos documentos en su oficina, encontró uno de los dibujos de Vega que ella había dejado allí. Era un retrato de los tres juntos, con el árbol del jardín detrás. «Ella ve esta casa como su hogar», pensó Gonzalo, sintiendo una profunda emoción. Ese era el mayor logro de su vida, haber creado un espacio donde ambos niños pudieran sentirse seguros y amados. Esa noche, antes de ir a dormir, Gonzalo llamó a Vega a la sala. Junto a la chimenea encendida, la miró con seriedad, pero con ternura. «Vega, quiero que recuerdes algo. Este hogar no solo es mío, es nuestro. Y no importa lo que pase en el futuro, siempre tendrás un lugar aquí». Vega lo abrazó con fuerza, dejando escapar un susurro cargado de gratitud. «Gracias, Gonzalo, por todo». Mientras las llamas de la chimenea iluminaban sus rostros, el vínculo entre ellos se fortaleció aún más. Aunque el pasado no se podía cambiar, el futuro estaba lleno de posibilidades, y juntos estaban decididos a aprovecharlas al máximo. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la casa de Gonzalo se llenaba cada vez más de risas, aprendizajes y pequeños momentos que construían un futuro lleno de esperanza para los tres. Vega, inspirada por el cuaderno que Gonzalo le había dado,
Comenzó a participar en concursos escolares de literatura y dibujo. Su creatividad y esfuerzo no solo la destacaban en clase, sino que también le daban confianza en sí misma. Una tarde, mientras Gabriel tomaba una siesta en el sofá, Gonzalo y Vega se sentaron juntos en la mesa del comedor. Vega había recibido una invitación para leer uno de sus escritos en un evento local, y aunque estaba emocionada, también se sentía nerviosa. ¿Y si me equivoco? ¿Y si la gente no entiende lo que quiero decir? Preguntó, mordiendo nerviosamente el borde de su lápiz. Gonzalo la miró con una sonrisa serena, colocando una mano sobre la de ella. Vega, lo importante no es ser perfecta, lo importante es ser tú misma. Tu historia y tus palabras tienen el poder de tocar a otros. Solo recuerda por qué escribiste ese texto y todo saldrá bien. Las palabras de Gonzalo calaron hondo en ella. Respiró profundamente y asintió, decidida a enfrentar el desafío. El día del evento llegó. El salón comunitario estaba lleno de vecinos, familias y amigos, todos reunidos para escuchar a los jóvenes talentos de la ciudad. Cuando llamaron a Vega al escenario, sus manos temblaron ligeramente, pero al mirar hacia la audiencia, vio a Gonzalo sosteniendo a Gabriel en brazos, ambos sonriendo y aplaudiendo. «Puedes hacerlo», parecía decirle Gonzalo con la mirada. Con un nudo en la garganta, Vega se acercó al micrófono y comenzó a leer su texto, una historia sobre un árbol que resistía las tormentas gracias a sus raíces profundas y al cuidado de quienes lo rodeaban. A medida que avanzaba, su voz se volvía más firme y segura. Para cuando terminó, el salón estaba en completo silencio, seguido de un aplauso atronador. Gonzalo se levantó de su asiento, Gabriel en brazos, y aplaudió con más fuerza que nadie. Vega bajó del escenario con una sonrisa radiante, corriendo hacia ellos. «Lo hiciste increíble, Vega», dijo Gonzalo, abrazándola con orgullo. Esa noche, de vuelta en casa, Gonzalo preparó una pequeña celebración con helado y velas encendidas en la mesa. Gabriel, emocionado por las luces parpadeantes, aplaudía mientras Vega contaba una y otra vez cómo se había sentido en el escenario. «Fue gracias a ti, Gonzalo», dijo de repente, mirándolo con seriedad. «Tú me diste el valor para hacerlo». Gonzalo negó con la cabeza suavemente. «No, Vega, ese valor siempre estuvo dentro de ti. Yo solo te recordé que lo tenías». Mientras la noche avanzaba, los tres se sentaron juntos frente a la chimenea, disfrutando del calor y de la tranquilidad que habían logrado construir. El pasado, aunque lleno de dolor, ahora se sentía lejano. En su lugar, el presente brillaba con promesas de felicidad y unión. Gonzalo, mirando a los dos niños que ahora eran su familia, se permitió un momento de reflexión. Había encontrado su propósito, no en el dinero ni en el reconocimiento, sino en el simple acto de cuidar y amar a quienes más lo necesitaban. «Somos una familia», murmuró, «más para sí mismo que para ellos». Y en ese hogar cálido y lleno de amor, la vida continuó con el árbol del jardín creciendo cada día fuerte y resiliente como ellos.